En la hoja Muro MCG se hace el diseño y revisión de muros de mampostería confinada con o sin refuerzo horizontal o bien con malla electrosoldada. Aquí se definen los datos, aquí se define el tipo de estructura, aquí se define el tipo de castillo, si es externo o es interno. Si es un castillo externo, se trata de este caso que tenemos aquí, o bien, o si se tratase de un castillo que está dentro de una pieza hueca, la norma lo clasifica como castillo interno siempre y cuando cumpla con estos requisitos geométricos que tenemos aquí. De hecho, dice que se aceptará considerar a los muros como confinados cuando se usen piezas con un ancho menor que 20, siempre que los castillos internos cumplan con 6211B y se refiere a que la dimensión BC debe ser mayor o igual que 12 centímetros y la dimensión HC debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Y que se use un factor de comportamiento sísmico Q no mayor que 1,5, como se especifica en la NTC Sismo. Por lo regular, para cumplir con estos requisitos, se requiere de al menos de piezas que tengan 20 centímetros de espesor. Bien, entonces aquí definen el tipo de castillo. Noten que si es un castillo interno, aquí va a pedir al menos mamposterías con pies con dimensiones T de al menos 20 centímetros. Si es externo, pues dependiendo del tipo de estructura, si es estructura tipo 2, pues va a pedir 10 centímetros, o si es estructura tipo 1, va a pedir al menos un espesor de 12 centímetros. Aquí se definen los datos de la mampostería y el acero. Este es el esfuerzo de fluencia para lo que es los castillos, y este es el esfuerzo de fluencia para el refuerzo horizontal. Estos son los factores de resistencia, estos no cambian. Aquí se definen las secciones. Aquí se le da el nombre a la sección. Es importante que las secciones tengan nombres diferentes. No se puede darle el mismo nombre a dos o más secciones, porque la hoja no va a saber al momento de obtener la información, no va a saber a qué muro se refieren, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo que hemos estado haciendo en estos tres últimos videos. Era este ejemplo de aquí, es esta mampostería, con estos datos y esta geometría. Es un muro que tiene 12 centímetros de espesor, una longitud de 600, una altura de 230 centímetros. El castillo izquierdo, de hecho aquí viene una imagen donde se pueden ver donde pueden ver a qué hace referencia T, L, HCI, HCD. Castillo izquierdo es este de aquí, me pide la dimensión HCI. Son castillos que tienen dimensiones de 15 centímetros. Y aquí me pide el área de acero que tiene ese castillo izquierdo. En este caso son cuatro varillas del número 3. Una varilla del 3 tiene un área de 0,71 centímetros cuadrados. Eso resulta en 2,84. El castillo derecho es igual, sería 15 y también 2,84 centímetros cuadrados. Pero noten que me pide también en caso de que el muro que estén revisando tenga castillos intermedios, como es este caso de aquí, que tiene un castillo intermedio, entonces también tienen que declararlo. Y en este caso sería también 2,84. Noten que si ustedes están haciendo un caso como el que tengo aquí en la imagen, que solamente tiene castillo izquierdo y castillo derecho, aquí ustedes tienen que definir o declarar un valor de cero. ¿Por qué es importante definir esta información? Porque cuando el muro está sometido a un momento flexionante positivo como este de aquí, considera que el área de acero que está a tensión es este de acá. Y con eso hace el cálculo de la resistencia a flexocompresión. Cuando el muro tiene un momento negativo, como es el caso de aquí, ahora el acero que está a tensión es este de acá. Bueno, voy a conservar la misma nomenclatura para no enredarlos. Cuando el momento va en esta dirección, entonces el castillo que está a tensión es este de acá y entonces se utiliza esta área de acero para el cálculo de la resistencia a flexocompresión. Cuando se revisa la resistencia a compresión pura,
como habían dicho, la resistencia ante cargas axiales. Entonces considera la resistencia, que es la sumatoria de la mampostería, más el refuerzo a lo largo de todo el muro. Por eso requiere también tomar en cuenta el área de aceros de castillos intermedios, si es que los hay. Listo. Voy a definir otra sección, la voy a llamar igual, que sería 600, 230, castillo izquierdo 284 y castillo derecho 284. Ah, perdón, aquí también es 284. Listo. Aquí se hacen las revisiones del espesor mínimo y también de las relaciones H sobre T. Bien, aquí se definen los datos de Fmax, S, K y K. Ahorita platicamos del de L'. Son datos que necesita el programa para calcular el factor Fe. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el ejemplo de muro de mampostería confinada, aquí platicamos de cómo se define Fmax, S y K, que es este de aquí, que dijimos de que ustedes definen un Fmax que puede ser 0.7 o 0.6. Por lo regular se considera el valor crítico de 0.6. Si cumplen con estas relaciones geométricas, entonces el programa toma como valor de Fe este de aquí de 0.6. Caso contrario, evalúa esta ecuación de aquí, lo compara con el Fmax y elige el valor menor, como lo indica aquí este texto. Eso lo va a hacer siempre y cuando ustedes utilicen bueno, de acuerdo con esta sección de la norma, la 3123. Aquí viene la información. Voy a elegir punto 6 y punto 6, una excentricidad de calculada de t sobre 6, un valor k de 1. Por el momento voy a dejar sin declarar este valor de L' y ahorita regresamos a ver de qué se trata. Aquí defino el refuerzo horizontal. Para el primer muro voy a considerar que no tiene refuerzo horizontal, por lo tanto elimino los datos que intervienen aquí para que no los tome en cuenta. El siguiente muro sí le voy a considerar refuerzo horizontal y le voy a considerar el refuerzo horizontal que hicimos en el ejemplo de muro con refuerzo horizontal de aquí. Que si ustedes recordarán eran varillas, dos varillas de 532 a cada dos hiladas, separación 26. Entonces en separación es 26, espesor de la junta de 1, factor de área neta de 0.55, de acuerdo con la ficha técnica del proveedor. Y tiene dos varillas de 532. Aquí les he puesto una tabla auxiliar. Esta tabla de aquí no interviene en ningún cálculo, solamente está hecha para que ustedes de manera rápida puedan evaluar la cantidad de refuerzo horizontal. Por ejemplo, una barra de 532 tiene un área de 0.12. Como vamos a colocar dos barras, como dice el ejercicio, pues sería el doble. Entonces sería 0.24. En caso de que quieran emplear malla, pues aquí ustedes pueden elegir el valor de la malla y calcular el área que tiene cada alambre. Si el muro tiene malla en una sola cara, pues solamente sería el área de un solo alambre. Si el muro tiene malla en ambas caras, entonces sería el doble de lo que te da un alambre, ¿no? Bien, en este caso continuamos con este de aquí. Déjenme ver aquí el ejemplo que hicimos, que es 532, punto 24, 26, 1 y punto 55. Coincide con los datos que tenemos aquí. Una cuantía de 4 o 6 suministrada. Bueno, ya multiplicado por el valor de Fy. Tenemos un Rho máximo de 5. Vamos a ver si es cierto. Y no coincide. No coincide porque no modifiqué los datos de la mampostería. Estamos usando una mampostería de que tiene un FM de 90 y un BM de 7. Eso no lo modificamos, tenemos que modificarlo aquí. 90 y 7. Ahora sí veamos si nos coincide.
Este sí nos coincide, 7,4. Ahora sí, eso nos faltaba modificar los datos de la mampostería. También aquí me pide, o es muy importante, que a los que yo le defina datos de refuerzo horizontal, tengo que declarar en el programa qué tipo de refuerzo es. Trae dos tipos, barras o malla. ¿Por qué es importante que definan esta información? Porque si ustedes recuerdan los ejemplos que vimos aquí, esta es la forma en la que el programa calcula la resistencia a fuerza cortante cuando se tiene refuerzo horizontal. Noten que eta S depende del valor de FM, pero cuando se tiene malla electrosoldada, ustedes recordarán que el valor de eta S no depende del valor de FM, sino que directamente vale 0,5. Esa es la diferencia en el cálculo de la resistencia a fuerza cortante cuando se utiliza refuerzo horizontal mediante barras o malla electrosoldada. No olviden de definir adecuadamente este dato de aquí. Bueno, aquí se revisan los límites mínimos y máximos de la cuantía de refuerzo horizontal. Revisión. Aquí me pide que defina tres datos. Dato número uno, me pregunta, ¿es necesario cambiarle el signo a la fuerza axial PU? Y vamos a ver de qué se trata esto. A ver, el programa, de manera interna, considera que las fuerzas de compresión tienen signo positivo y las fuerzas de tensión tienen signo negativo. Así es como el programa interpreta el signo de las fuerzas. Así como lo hicimos en los ejemplos de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando hicimos los ejemplos, ya sea de mampostería confinada, con refuerzo horizontal o con malla, siempre que deteníamos la carga axial era con un signo positivo. Consideraba que era una fuerza de compresión. Pero cuando ustedes hacen análisis estructural en algún software estructural, en un software de análisis estructural, por lo regular, los software de análisis estructural tienen otra convención de signos. La mayoría de los software consideran que dijimos que esto era compresión, aquí se me olvidó ponerle compresión, y esta era tensión. Mientras que los programas de análisis estructural consideran que las fuerzas de compresión tienen signo negativo y las fuerzas de tensión tienen signo positivo. Mucho ojo con esto. Por ejemplo, aquí estoy suponiendo de que voy a copiar los datos de lo que me da un software de análisis estructural y por lo tanto voy a caer en este caso porque ese software considera que las fuerzas de compresión tienen signo negativo. Para que el programa considere que las fuerzas negativas son de compresión, aquí le tengo que poner sí. Caso contrario, aquí le pongo que no. ¿De acuerdo? No. Si es no, para el programa, las fuerzas positivas son de compresión y las fuerzas negativas son de tensión. Si le digo que sí le cambia el signo a esa consideración, ahora las fuerzas de compresión son signo negativo y las fuerzas de tensión son signo positivo. Tienen signo positivo. Muy bien. Aquí me dice qué factor, que coloque el factor para obtener el valor de P. Acuérdense que el valor de P interviene en el cálculo de la resistencia a fuerza cortante por la mampostería. Aquí interviene el valor de P. Ese valor de P incrementa el valor de BMR. Y dijimos que ese valor de P se obtiene a través de un factor que multiplica a la fuerza axial de diseño. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que quitarle el factor de carga APU. Por aquí tengo la nota, pero en el video, cuando hicimos este ejemplo, ahí explicamos con más detalle de qué se trata ese factor. Y aquí lo calculamos. Dijimos que las cargas P, no deben tener factor de carga. Entonces, al menos ese factor FP debe valer 0,9. Si ustedes quieren ser un poco más estrictos con ese valor, pues pueden hacer este tipo de análisis. Cuando ustedes hacen un análisis de carga, por lo regular consideran los pesos volumétricos máximos de los diferentes materiales, pero la realidad es que pueden tener un peso menor, ¿no? Entonces pueden hacer o repetir el ejercicio con los valores de peso volumétrico mínimos que puede alcanzar el material. Con eso ustedes pueden hacer esta relación, carga mínima entre la carga máxima, y luego hay que quitarle el factor de carga a la carga PU.
En este caso nos da un factor de 0,81. En los ejemplos hemos considerado un factor de 0,8. Entonces con eso yo aquí le voy a definir este 0,8. ¿De acuerdo? Con eso el programa lo que va a hacer es multiplicar ese factor que acabo de definir con 0,8, lo va a multiplicar con PU. Con eso va a obtener el valor de P que va a usar al momento de calcular el BMR. Me regreso para acá y listo. Luego me pregunta, ¿cuál es el criterio que quieres usar para calcular FE? Y me dice 3, 1, 2, 3. Cuando yo le digo 3, 1, 2, 3 es porque quiero calcular ese factor como lo hemos hecho en los ejemplos, con este criterio de aquí. 3, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? 3, 1, 2, 3. Y es lo que les mostré en los ejemplos, que se define un valor de F max, que depende si el castillo, perdón, que si el muro es extremo o no, o si cumple con algunas relaciones de carga. Por lo regular siempre se usa el crítico, 0,6. Si cumple con estas relaciones, tome en cuenta este factor que definen aquí como F max. Si no, se evalúa esta ecuación y se obtiene el valor menor de lo que resulta de aquí con lo que definieron como F max, tal como viene aquí en los ejemplos. Se calcula o se define Fmax, que puede valer 0,6 o 0,7. Se calcula este de aquí, esta expresión. Se evalúa estos requisitos geométricos. Si lo cumplimos, nos quedamos con Fmax. Y si no lo cumplimos, elegimos el valor mínimo entre este de aquí y este de aquí. Bien, a eso se refiere la hoja cuando aquí declaran 3, 1, 2, 3. Pero aquí en esta hoja, como está hecho de manera más general, tienen la oportunidad de calcular ese factor Fe con otro criterio. Y ese otro criterio dice que puede ser el 3, 1, 2, 4. Si yo elijo 3, 1, 2, 4, el programa lo que va a hacer es calcular ese factor Fe en función de lo que dice la norma aquí. Y va a evaluar el factor Fe con esta ecuación de acá. Pero noten que esta ecuación de aquí, para poder operar, necesita este valor de L'. Y ese valor de L' lo define, déjeme quitar esto, aquí está. Ese factor de L' me dice que es la separación de los elementos que rigidizan transversalmente el muro, y aquí vienen unos ejemplos. Por ejemplo, si ese muro transversalmente tiene muros, como este de aquí, como este de acá, o castillos, entonces ese valor de L' es la distancia que hay de aquí hasta acá. Bien. Pero si ustedes le dicen al programa que van a calcular FE de acuerdo con 3, 1, 2, 4, necesitan definir ese valor de L'. Entonces se tienen que regresar a la hoja y es obligatorio que ustedes definan este valor de L'. De hecho, las notas ahí lo aclaran. Por ejemplo, aquí dice que L' es la separación de los elementos que rigidizan transversalmente al muro y solamente aplica cuando FE se calcula con la sección 3, 1, 2, 4 de la NTC mampostería. Esta sección de aquí. Y me dice que vea la figura 31241, 31241 de la NTC. Bien, espero que haya quedado claro entonces qué pasa si aquí le cambio el tipo de criterio y requiero obligatoriamente de definir este L'. Para el caso que estamos haciendo, que es este de aquí, noten que mi muro tiene un castillo intermedio. Entonces el valor de L' es la distancia que hay de aquí hasta acá. Noten que si el muro no tuviera un castillo intermedio, entonces L' va de aquí hasta acá. Muy bien. Pues ese valor de L', vamos a calcularla, porque el muro tiene 600 centímetros. De aquí para acá darían 300. A esos 300 le quito la mitad del castillo para que me dé
de distancia de entre centroides y centroides de castillos. 300 menos 7,5, eso me da 292,5. Eso sería L' para este caso que estamos haciendo. Repito de nuevo, si el muro no tiene castillo intermedio, es la distancia que hay entre centroides, pero de castillo a castillo. Entonces aquí la vamos a definir 292,5 y 292,5. Para que podamos comparar resultados, primero vamos a calcular ese factor FE de acuerdo con la sección 3123 de la NTC mampostería, para poder comparar con los ejercicios que hicimos anteriormente. Bien, ¿qué nos queda? Listo, pues ya nos vamos directamente a definir los datos de nuestro análisis estructural. Primero, lo que sí es obligatorio declarar aquí es lo siguiente. Perdón, vamos a sombrear los datos que son obligatorios. Este dato de aquí es obligatorio. Y de hecho voy a eliminar estos datos de acá. Y vamos a considerar nada más estos dos casos. Entonces de aquí es obligatorio definir la sección. ¿Por qué? Porque el programa necesita calcular, bueno, necesita ver que en función de la sección necesita estos datos de aquí, la geometría y el refuerzo y los criterios para calcular FE y el refuerzo horizontal. Otro dato o los datos que son obligatorios de definir, pues son los datos de P, B y momento. Ok. Y entonces, ¿por qué vienen estos datos de nivel, elemento, unique name y station, combinación? Porque la mayoría de los software dan esa información y a veces es útil cuando uno está filtrando los resultados y uno quiere ver cuál es la combinación que da el mayor momento. Bueno, que da la combinación más crítica, vamos a llamarle así, en qué posición se está dando la mayor demanda, el unique name que le da el software en el programa a ese elemento para poder buscarlo, identificar cuál es el elemento que nos está dando problemas, este elemento que en este caso de TAPS le asigna a cada elemento y el nivel. Pero vuelvo a repetir, esto no es obligatorio. Esto lo voy a poner de un color verde para que ustedes recuerden de que si no tienen estos datos, no se preocupen. Solamente no los definan, no pasa nada. El programa sigue operando con normalidad. De hecho, los voy a quitar. Ahí está para que ustedes vean de que no va a pasar nada extraño. Bien, que entonces vamos a definir los elementos mecánicos. Vamos a considerar que el muro 1 es el muro que no tiene refuerzo horizontal y el muro 2 es el que tiene refuerzo horizontal, como lo definimos aquí. Vamos a considerar los elementos mecánicos que hemos estado usando en nuestros ejemplos, que son estos de aquí. Una carga de 57, un cortante de 45 y un momento de 30. Lo copiamos aquí. Solamente que como aquí le puse que sí quiero cambiarle el signo a la carga axial, porque estoy considerando que me traje esos datos me traje esos datos de lo que da el software. Entonces aquí le voy a poner -57 de carga axial, -57. Así como aquí dice sí, le va a cambiar el signo y va a considerar que estas cargas negativas son de compresión. Un cortante de 45 y un momento de 30. Listo. Una vez que definimos esa información, ahorita vamos a platicar de este valor de P. Ahorita por el momento ignórenlo. Y le damos revisar. Le damos clic y el programa ya calculó. A ver, acuérdense que el primer muro es el que no tiene refuerzo horizontal. Aquí me dice la geometría que tiene el muro. Aquí me dice el valor de FE, el área total del muro, sumatoria de AS, es este de aquí. La resistencia a compresión, la resistencia a tensión y la resistencia que en este caso aplica, ¿no? Que en este caso es de 246,2. Aquí está 246,2. Vamos a agrandar un poco esto.
Ahí está, 246.2. Una relación demanda-capacidad de 0.23. 0.23. Verifica que se cumpla con la relación demanda-capacidad. Aquí se calcula la resistencia a flexocompresión en el plano. Me da un momento resistente de 157.14. Coincide con este y una relación demanda-capacidad de 0.19. Aquí está. Aquí calcula la resistencia a resistencia a cargas laterales. Aquí evalúa el aporte de la mampostería y aquí evalúa el aporte del refuerzo horizontal. Para este muro me dice que el BMR es de 37.71. Lo verifico o lo comparo con este de aquí y coincide. 37.7. Aquí no calcula el aporte del refuerzo horizontal porque este muro que definimos como M1 simplemente no tiene refuerzo horizontal. Por lo tanto, aquí no calcula ningún valor. Y simplemente el BR es el aporte que da la mampostería. Aquí me dice que el muro está a una demanda capacidad de 1.19, lo cual coincide con esto de acá. Me regreso para acá y listo. El muro 2 tiene los mismos elementos mecánicos, misma geometría. La única diferencia es que tiene refuerzo horizontal, que es el caso que hicimos aquí. Todo lo demás en cuanto a resistencia a compresión, la resistencia a flexocompresión es exactamente la misma. Lo único que cambia es que ahora este muro va a tener un aporte por el refuerzo horizontal. O va a haber un aumento en la resistencia a fuerza cortante por el refuerzo horizontal, que tiene que ser de 18.6. Vamos a comparar y revisamos. A ver. Me dice que tiene un factor. Bueno, aquí están los diferentes factores para el cálculo de BCR, pero finalmente el valor de BSR es de 18.58. Digo aquí porque le quitamos décimas, pero es 18.58. El BR es de 56.3 y aquí está 56.3 y una relación demanda-capacidad de 0.8, lo cual es correcto. Y listo, con eso opera. Bueno, esa es la manera en que opera este software. ¿Qué pasaría si ustedes aquí le cambiaran el criterio para calcular Fe y quisieran usar el criterio 3124? Entonces la diferencia va a ser que ahora va a haber un cambio aquí, porque el software se va a ir directamente a la sección 3124 de la norma y va a aplicar esta expresión de aquí. Por lo tanto, es necesario que ustedes definan adecuadamente el valor de K. Bueno, el valor de H aplica en muchos cálculos, en muchas revisiones, pero depende también del valor de H. Depende del valor E', que acuérdense que E' es S más T entre 24, tal como lo, tal como lo explicamos en este ejemplo, donde S lo definimos aquí, aquí. Bien, como aquí ya definimos el valor de L', podemos darle aquí revisar y noten que ahora el valor de Fe, en vez de valer 0.6, ahora vale 0.86. Bueno, en este caso hubo un aumento en la resistencia a compresión, porque en vez de resistir, ¿dónde está? 246.2, ahora resiste 352.87 toneladas. Pero aquí tienen ustedes la oportunidad de elegir el criterio que más les convenza. Este que es vamos a llamarle algo simplificado, esto que es un poco más elaborado, pero ustedes tienen la posibilidad de elegir el criterio que más les agrade o con el que estén de acuerdo. Yo me voy a regresar al 3123 y listo. Oiga, ¿qué pasa si en esta hoja quiero considerar, pues, como lo es fuerza de tensión? Acuérdense que como aquí tengo, aquí tengo seleccionado la opción sí, para el programa las fuerzas de compresión tienen signo negativo y las fuerzas de tensión tienen signo positivo. ¿Qué pasaría si esto en vez de ser una carga de compresión es una carga de tensión?
Voy a ir a la norma. Vamos a buscar, bueno, a ver si recuerdo por dónde está. Mampostería, bueno, diafragma. Aquí está la mampostería confinada. Esto es la resistencia a compresión. Aquí está la fuerza cortante resistida por la mampostería. Pero aquí me dice que si la carga vertical P es de tensión, se despreciará la contribución de la mampostería BMR. Eso quiere decir que BMR tiene que valer cero cuando el muro esté sometido a fuerzas de tensión. Vamos a revisar qué hace la hoja. Vean que primero, cuando revisa la resistencia a compresión o tensión, ahora la fuerza actuante que es de 57 lo va a comparar con la resistente que es de 28,63. Como calculamos aquí, ¿no? Es decir, ahora estamos en esta zona del diagrama. La fuerza actuante está por acá, que es de 57 toneladas, y la resistente es este. Por lo tanto, se excede la resistencia. Es por eso que aquí el programa me está diciendo de que se excede, no cumple. ¿Qué pasa en cuanto a la fuerza lateral? Si se dan cuenta aquí, me dice que BMR vale cero. Y entonces la resistencia a fuerza cortante únicamente está dada por el refuerzo horizontal, pero aún así no es suficiente. Bueno, pero lo que quiero aquí explicar es que el programa considera adecuadamente bueno, calcula adecuadamente las resistencias cuando se tienen fuerzas de tensión. Bien, le voy a regresar el signo, voy a revisar. ¿Qué nos falta por comentar? Me falta por comentar esta columna AS. ¿De qué se trata esta columna AS? Si por alguna razón tú tienes algún muro en la que bueno, en la que el usuario no esté de acuerdo en cómo se obtiene el valor de P, y vuelvo a repetir, aquí el valor de P se obtiene a través de multiplicar la carga axial de diseño por un factor FP. Pero si por alguna razón no quieren utilizar ese criterio, ustedes aquí pueden definir pues el valor de P que ustedes consideren que es el adecuado. Consideran que es el adecuado. Por ejemplo, si a este muro le define una carga axial de, vamos a ver cuánto nos da aquí, 45,6. Si ustedes dicen, no, es de 20 toneladas, pues aquí le ponen 20 toneladas. Y noten que independientemente de que aquí le hayan definido este valor, cuando ustedes calculen la resistencia, cuando el programa tome en cuenta qué valor de P va a usar para calcular BMR, se va a olvidar de este criterio y va a tomar como valor bueno lo que ustedes le hayan puesto aquí. Aquí. Noten que aquí le definieron 20 y el programa toma 20. Si ustedes no le definen ningún valor, es porque ustedes están de acuerdo en que P se calcule en función de PU multiplicado por un valor de 0,8. Vamos a ver, revisar. Y noten que ahora el valor de P es de 45,6. Bien, ¿qué me falta de explicar? Ah, esto de acá. Aquí el software me da un resumen de las demandas máximas por sección. Noten que aquí no me está dando información ni del nivel, ni del unique name, ni de la combinación, porque simplemente lo borramos de la tabla de datos. Por lo tanto, esa información aquí no aparece. Si ustedes quieren que aparezca, pues definan esa información en la tabla general de datos. Pero no es necesario para que el programa opere adecuadamente. Y aquí me da un resumen y demandas máximas por nivel. Pero para que el programa pueda darte esa información, necesita que tú aquí le definas pues el nivel en el que está. Si no le defines el nivel, pues el programa simplemente no lo calcula. Simplemente no te da información. Si tú quieres que te dé ese resumen, pues aquí le tienes que definir el nivel donde está, al que pertenece esta información de aquí. Si yo le doy revisar, noten que ahora me va a dar un resumen, pero por nivel.
En el nivel uno, ¿cuál es el muro más esforzado ante compresión? ¿Cuál es el muro más esforzado ante flexocompresión? ¿Y cuál es el muro más esforzado ante fuerza cortante? Y bien, con eso se termina la explicación de esta hoja de cálculo.